Continuando con el tema que estamos trabajando y es la sociedad colectiva, vamos a hablar acerca de algunos de los actos que exigen autorización de estos consocios dentro de la sociedad colectiva. Y diremos entonces que uno de los actos que exige esa autorización de los consocios es la cesión total o parcial del interés que tiene cada socio en la sociedad. Lo segundo que requerirá una autorización de los consocios es delegar la administración en un tercero, la administración de la sociedad para efectos de que ese tercero tenga unas funciones, ¿no? Entonces es muy importante porque el tercero va a estar realmente enfrente de la sociedad. Otra autorización que requiere expreso consentimiento de todos los consocios es que cualquiera de los socios quiera explotar por cuenta suya el objeto social de la compañía o de la sociedad, sea directamente por él o por interpuesta persona, porque recuerde que cuando usted está bajo una figura de sociedad y usted ingresa a una sociedad, ya está bajo el ropaje, cuando vimos las primeras clases, está bajo el ropaje de esa persona jurídica. Y los actos que usted desarrolle o explique como socios afectan a la sociedad en general y a los consocios. Esta es la razón por la cual usted no puede desarrollar actividades con el objeto social de la sociedad como persona natural fuera de la sociedad sin que los consocios le den una autorización. También otra actividad importante que requiere de esa aprobación de los consocios es formar parte en otras sociedades, ¿cierto? O en compañías que exploten el mismo objeto social de la sociedad a la que usted pertenece, porque esto sería como generarle, entre comillas, una competencia a su mismo negocio, a su mismo modelo de negocio o a su misma sociedad. En razón a ello, debe en asamblea conocerlo los consocios y si están de acuerdo en autorizarlo o no, pues allí se definirá en su momento. Es tan así, estudiantes, que el artículo 298 nos señala que sin perjuicio de esas sanciones que traiga la norma penal, el socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o utilice la firma para otros negocios ajenos a ella, tiene como consecuencia la exclusión de la compañía, ¿cierto? Y puede llegar hasta perder su aporte debiendo indemnizar a la sociedad. Entonces revísese por allí el artículo 298 del Código del Comercio para que afiancen el tema y puedan profundizar en su lectura. De otra parte, cuando yo quiero como socio realizar la cesión del interés social, ello se entiende como una reforma al contrato social, aunque se haga a favor de otro socio. Acuérdense que yo puedo hacer la cesión a un tercero, pero también puedo hacerlo a un socio que integre la misma sociedad. Hay que hacer una reforma del contrato social, aunque sea a favor de otro mismo socio que esté en ese momento en la sociedad. Pero ese excedente, en todo caso, no queda liberado de su responsabilidad por esas obligaciones sociales anteriores, sino el artículo 301 nos señala que ese excedente no queda exento de esas obligaciones sociales anteriores, sino transcurrido un año desde la fecha de la inscripción de la cesión. Entonces recuerde que se hace la reforma del contrato social, se inscribe esa cesión en donde, en la oficina de registro de Cámara y Comercio, donde se registra que es la oficina de la Cámara y Comercio del domicilio principal donde funciona la sociedad. Cuando se haya legalizado esa cesión, entonces es esa cesión del interés social, pero recuerde que la responsabilidad sigue operando y hay que esperar lo que señala el artículo 301 del Código de Comercio, transcurrido un año desde la fecha que se inscribió esta cesión. Dentro de la sociedad colectiva vamos a hablar de cómo se hacen las reuniones por parte de la Junta de Socios. Las reuniones en la Junta de Socios y las decisiones deben siempre estar sujetas a lo que se haya establecido en el contrato social y en los estatutos.
Si no se realizó alguna enunciación clara o una estipulación clara y expresa acerca de esas reuniones, podrá entonces deliberarse con la mayoría numérica de los asociados dentro de esa sociedad colectiva, sin importar cuál sea su aporte. Y pueden adoptarse entonces las decisiones con el voto de no menos de la misma mayoría, salvo que se haya establecido algo en el contrato y que se requiera una mayoría o un voto particular unánime de los socios. De lo contrario, entonces se va a deliberar de esta manera. Sugiero entonces que revisen su artículo 302 del Código del Comercio para verificar esas reuniones de asamblea en la sociedad colectiva. Frente a cómo debemos formar la razón social, entonces, por favor, remítanse al artículo 303 del Código del Comercio y recuerde que se forma la razón social con el nombre completo de un asociado con el solo apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones entre comillas y compañía, entre comillas hermanos e hijos u otras expresiones análogas. De esta manera se constituye la razón social de la sociedad colectiva. Recuerde revisar artículo 303 del Código del Comercio para efectos de redactar muy bien su razón social cuando esté elaborando los estatutos y el contrato de la sociedad. Cuando hablamos de la administración de esa sociedad colectiva y ya enunciamos que se puede delegar, esta delegación no implica que los socios no puedan ejercer una inspección acerca de esta delegación a los administradores que señalen como administradores, que puede ser, ya saben, un mismo socio o puede ser una persona externa a la sociedad. Ese derecho de inspección lo encontramos en el artículo 314 del Código del Comercio y delegada esa administración, los socios tienen derecho a inspeccionar ellos mismos o a través de sus representantes. Pueden nombrar un representante para hacer de esa delegación o normalmente pueden contratar un abogado para que represente sus derechos dentro de la sociedad y ese abogado, si tiene ese poder de carácter especial para hacerlo con las facultades especiales, puede hacer esa inspección sin ningún inconveniente. Nos falta abordar el tema de las reglas especiales de disolución de la sociedad colectiva, porque recordemos que hay unas reglas generales que ya vimos acerca de la disolución de las sociedades en las generalidades. Sin embargo, aquí hay unas reglas especiales de disolución en la sociedad colectiva y vamos a hablar de alguna de ellas, vamos a enunciarlas. La primera entonces sería por muerte de alguno de los socios, ¿cierto? Ello en caso de que no se hubiera estipulado en los estatutos o en el contrato su continuación con uno o más de los herederos o socios o socios supérstites. Entonces, habría que revisar los estatutos y el contrato para revisar, constatar, qué regla se colocó frente a la muerte de alguno de los socios. Otra causal, ¿cierto? O regla de disolución de la sociedad colectiva sería porque sobrevenga una incapacidad de alguno de los socios, ¿cierto? A menos que se haya convenido que la sociedad continúe con los demás o que acepten que los derechos del incapaz sea ejercido por su representante. Puede sobrevenir una incapacidad y ello hay que plasmarlo previamente en dónde. Estas reglas especiales de disolución tiene usted, estudiante, que tenerlas en cuenta y hay que plasmarlas en el contrato de constitución de la sociedad y sobre todo en los estatutos. Estas reglas especiales. Entonces hay que hablar de esa incapacidad sobreviviente. Y si llega esa incapacidad, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos que una persona tercera venga y lo represente? ¿Cierto? Porque esto es un caso fortuito que se presenta, una incapacidad que sobreviene,
¿cierto? Que el contrato de sociedad está en desarrollo y de pronto sobreviene la incapacidad. Y cuando sobreviene la incapacidad, tenemos que mirar qué decisión vamos a tomar. Previamente tenemos que dejarlo establecido en los estatutos, bien sea que usted los esté elaborando o que cuando usted ya llegue al modelo societario estén ya elaborados los estatutos, tendría que revisar qué se dijo frente a la incapacidad sobreviniente para saber si el representante puede representar a ese socio cuando se sobrevenga esa incapacidad en el desarrollo del modelo societario. Otra regla especial acerca de la disolución o causal es por la declaración, porque haya una declaración de quiebra de alguno de los socios y si así los demás aceptan, ¿cierto? De alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés social o no lo aceptan, es decir, no compran la acción, ¿cierto? No compran la acción o no aceptan la cesión a unos extraños, una vez ese socio sea requerido como tal o sea constatada esa quiebra de ese socio. Otra causal de disolución sería por la enajenación forzada del interés de alguno de los socios en favor de algún extraño. Si hay algún tema de fuerza mayor o se hace esa enajenación forzada por alguno de los socios y sea como tal de pronto un socio que tiene una mayoría en el paquete accionario, una mayoría considerable de las acciones. Y la otra causal de disolución sería por la renuncia o retiro justificado de alguno de los socios y si los demás no adquieren su interés en la sociedad o no se hace la cesión a un tercero. Es decir, el socio renuncia porque así como él pertenece a una sociedad y el derecho constitucional de asociación lo ampara, también puede informando a los socios querer no estar más en la sociedad y tiene varios caminos, como ya lo vimos, y es hacer la cesión de las acciones, verificando el derecho de preferencia, si hay derecho de preferencia dentro de los estatutos o el contrato de constitución de sociedad, ya lo enunciamos en unas clases iniciales, y es respetando ese derecho de preferencia, si existe dentro del modelo societario colectivo, puede retirarse vendiendo o cediendo las acciones a uno de los socios dentro de esa sociedad colectiva o a un tercero, ¿cierto? Pero si supongamos que el paquete accionario es alto y no se cumplen ninguno de esos dos requisitos, pues esa sería una causal de disolución, porque la sociedad ya no podría funcionar si no tiene ese socio que tenga un número importante de acciones dentro de la sociedad colectiva. Otra preguntita que vamos a absorber es la continuidad de la sociedad con los herederos. ¿De cuál sociedad? La sociedad colectiva que estamos viendo. Ese pacto, señala el artículo 320 del Código del Comercio, ese pacto debe estar contenido, es el pacto contenido de continuar con la sociedad con los herederos de un socio fallecido y solo puede cumplirse cuando tales herederos tengan la capacidad requerida para ejercer dentro de la sociedad colectiva. Entonces hay que verificar, lo primero es que reúnan las condiciones para hacer parte de esa sociedad y representar como tal a ese heredero fallecido. Esto lo pueden revisar ustedes en el artículo 320 del Código del Comercio. Y trabajamos entonces en este momento, por favor remítanse en el artículo 321, que nos habla acerca de la disolución por muerte de un socio, cuando la sociedad realmente no puede continuar con los herederos de un socio fallecido y se hubiera estipulado la continuación con los socios sobrevinientes. Entonces, cuando no se puede continuar con los herederos, debe liquidarse y pagarse de inmediato el interés al socio por el valor que acuerden las partes, lo que haya establecido los estatutos, y si no fue así, por lo que fijen los peritos designados por ellas, que en ese momento tiene el costo de las acciones o la parte de interés que tenía el socio colectivo, y solemnizar esa respectiva reforma estatutaria, reformando los estatutos y reformando el contrato social. Eso frente a la disolución por la muerte de un socio, deben revisar el artículo 321 del Código del Comercio.
¿Qué pasa cuando hay una renuncia o retiro de un socio? En los casos en que haya una renuncia o retiro de un socio, se aplican las disposiciones que establece el Código Civil como tal, cuando hay renuncia o retiro. Ello lo podemos revisar en el artículo 322 del Código del Comercio.